Hay una pregunta que la gente se hace: ¿yo acaso seré santo? ¿Te has preguntado tú alguna vez si tú eres santo? El cuerpo, este cuerpo es pecaminoso. ¿Cómo un hombre con una carne corrompida puede ser santo? Y santidad es un tema muy relevante, hermanos. Así como algunos desconocen el tema de salvación, también incluso muchos cristianos desconocen el tema de la santidad. Para muchos el tema es desconocido. ¿Quién puede ser santo, hermanos? Hoy vamos a ver este tema de santidad. Y la Biblia, hermanos, vamos a ir a la Escritura. Porque así como en el libro de Mateo, cuando tú empiezas a ver que Jesús sube al monte a dar el sermón del monte, y empieza nuestro Señor Jesucristo a hablar y decir: bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando tú vas a la Biblia y vas al libro de Juan, en el capítulo 14, ya Jesús no está hablando a una congregación, a un pueblo en general, está hablando a sus discípulos. Y a partir del capítulo 14 empieza a darles promesas, empieza a darles palabras, incluso de vida eterna, palabras tales como: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Luego les habla de la promesa del Espíritu Santo, les habla de Jesús es la vid verdadera, y allí está el Señor Jesús hablando a sus discípulos, enseñándoles, dándoles a esos escogidos, como en este caso a nosotros, aquellos que ya los llamó, los apartó, hablándoles de cosas eternas. Y en el capítulo 17 de Juan, nuestro Señor Jesucristo hace algo excepcional. La Biblia dice que solo hay un solo mediador entre el hombre y Dios, Jesucristo, dice. Y Jesús empieza a orar. Hace un rato el hermano decía: es fácil o es poco más comprensible decir murió por el mundo, pero por mí. ¿Sabes? Una de las cosas que me impresionan, que me llevan a admirar mucho más y más de Cristo, es que Él empieza a orar por ti y por mí. Él empieza a hablar al Padre diciéndoles: he manifestado tu nombre, Señor, a estos. Todos estos que tú me diste, Señor, no sea ninguno se ha perdido, solo el hijo de perdición. Y ahí está orando por ellos: guárdalos, Señor, guárdalos del mal, guárdalos de la tentación. Ahí está nuestro Señor Jesucristo orando al Padre por ti y por mí. Y en el Evangelio de Juan, vamos a ver, capítulo 17, por favor. Aún Jesús les dice: les he dado tu palabra, dice. El mundo los aborrece, dice, pero ellos no son del mundo, dice. Y en el capítulo 17 de Evangelio según San Juan, verso 17, hermanos. Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 17. Vamos a darle lectura, hermanos. Está hablando nuestro Señor Jesucristo, está haciendo una oración, está orando al Padre, haciendo una petición al Padre, por ti y por mí. Y ve lo que le dice al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Les está diciendo, está haciendo una oración al Padre, dice: Señor, santifícalos. ¿Qué es santificar, hermanos? ¿Te has puesto a pensar si tú eres una persona santa o qué es santificar? El Señor Jesús está diciendo al Padre: santifícalos. ¿Qué es santificar? Hacer santo algo que no lo es. Y se lo está pidiendo ni más ni menos que al Dios omnipotente. Señor, santifícalos en tu verdad. Y luego dice: tu palabra es verdad. Y nos da una referencia de cómo puede una persona ser santa: a través de la palabra de Dios. Jesús nos da una idea, pero aquí, hermanos, es donde entra una pregunta, porque hay un texto, hermanos, el cual debe de causar temor en nosotros. Porque Jesús ora, le dice: Señor, mira, hay personas que no son santas. Por favor, Señor, con tu palabra, santifícalos.
La pregunta es, hermano, ¿tú eres santo? ¿Tú estás siendo santificado o cómo sabes que tú estás siendo santificado? Porque un texto, hermanos, debe de darnos temor. Hebreos, por favor, 12. Hebreos 12, por favor, 14. Dice la Escritura, seguid la paz con todos, ¿y qué dice? Y la santidad, sin la cual, ¿qué dice? Nadie verá al Señor. Y eso debe de causar temor. Porque una cosa dice el Señor, estaba orando y dice, por favor, Señor, mira, no son santos, santifícalos. Porque si no son santos, no te van a ver. Y ahí es donde entra la pregunta. ¿Tú te consideras una persona santa? ¿O cómo sabes que tú estás alcanzando santidad, la cual te va a hacer llegar a ver a Cristo? Porque a veces tenemos conceptos de qué es santidad. Aquí el libro de Hebreos, hermanos, no nos está dando una opción. No está diciendo, bueno, a ver si eres santo y vas a llegar a ver al Señor. No, dice que si no eres santo, no vas a ver a Dios. Si no tienes santidad, no vas a ver a Dios. No es opción. Es un asunto determinante, es un asunto necesario, hermanos. La santidad. Y hoy vamos a ver acerca de la santidad. La santidad, hermanos, hoy vamos a ver que la santidad nos coloca a nosotros, seres humanos imperfectos, seres humanos pecaminosos, en armonía con un Dios santo, divino, celestial. ¿Qué significa? Que nos tenemos que parecer a ese Dios. La santidad nos va a hacer parecernos cada vez más y más a Cristo. Porque yo cuando camino con Jesús, cuando yo empiezo una caminata con Jesús, voy pareciéndome más a Jesús. Voy teniendo las características de Jesús. No soy santo por lo que yo haga, sino por lo que Jesús hace en mi vida. Porque el concepto de santidad muchas veces se lleva a lo que yo hago, a las obras, a las cosas que yo hago. Y no, el concepto de santidad es lo que Cristo hace en ti. ¿Y cómo las hace? ¿O de qué manera tú puedes agarrar y tener esa seguridad de que dices, es cierto, si hoy viene, no sé, alguna catástrofe y todos aquí mueren, veremos al Señor, porque somos santos, porque somos santificados? Porque si no, imagina, piensa si hoy terminara la existencia de todos nosotros y dijeran, hermano, eres santo, y dices, híjole, ¿y si no lo soy? ¿O cómo sé que lo soy? Y la pregunta es, la Escritura dice que si no eres santo, no vas a ver al Señor. ¿Cómo vamos a ser santos? Santidad, hermanos, es cuánta relación, y hoy lo vamos a ver, tú tienes con Jesús. Porque mientras más camines con Jesús, más santo vas a ser. En el momento que tú te separas de Jesús, dejas de ser santo. Pero mientras más tú camines con Jesús, vas a ser como Jesús, te vas a parecer a Jesús, vas a caminar como Jesús, vas a hablar como Jesús, vas a tener el carácter de Jesús, cuanto más relacionado estés. Por eso es muy importante que tú medites cuánto te pareces a Jesús. Porque la Escritura habla, dice, santifícalos en que en tu verdad, en tu palabra, ¿qué es lo que nos va a hacer santos? Que tanto vamos a conocer de Jesús. ¿Cuánto vamos a saber de Jesús? Y vamos a ver que el concepto de santidad no es por las obras que yo haga. Porque a veces pensamos que santo es aquel que hizo buenas obras, aquel que ha sido bueno, aquel que hizo mucha caridad, mucha misericordia. Y dices, mira, este es verdaderamente un santo. Y la Biblia nos dice que hay personas que no fueron, y que no fueron personas que no pecaron.
Santidad no significa impecabilidad. En una ocasión dice que estaba Jesús y estaba llamando a discípulos. Y dice que escogió a 12. Y dentro de ellos dice que escogió a uno llamado Zebedeo, Jacobo, hijo de Zebedeo, y otro llamado Juan, los cuales él tituló Boanerges, hijos del trueno. Y tú te puedes imaginar quién es un hijo del trueno, cómo eran. Dice que llegaron 2 que les dijo, estos son hijos del trueno, tienen un carácter explosivo. Estos tienen un carácter de verdad tremendo. Llegaron, tú te puedes imaginar, hay personas que parecen hijos del trueno. Tú les hablas y explotan, les hablas, son agresivos, tienen un carácter fuerte. Y Jesús les dijo, hijos del trueno, a Jacobo y a Juan. Pero resulta que después de caminar con Jesús, este hijo del trueno, Juan, después es llamado el discípulo del amor. ¿Cómo es que pasó eso? ¿Cómo es que este hijo de trueno, cuando Jesús le llama y le dice, este es Boanerges, después agarra y dice, este es el discípulo de amor? Y ahí tienes a Juan hablando, hijitos míos. ¿Cómo que hijitos míos? Si este lo que hablaba era cosas agresivas, oye, no me toques, era aquello, y ahora, hijitos míos, dice Juan. Porque tuvo una relación con Cristo. Y Jesús fue moldeando su carácter de tal manera que ahora puedes decir el Evangelio según San Juan y la carta de San Juan. Porque este hombre caminó con Cristo. ¿Quiénes pueden ser santos? ¿Tú puedes ser santo? ¿Te consideras santo? Acompáñame, Romanos 1, por favor. Verso 7. Dice la Escritura, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, a Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice que les está escribiendo a los que creyeron en Jesús, que están en Roma, y les dice, ustedes que están en Roma, ¿son llamados a qué? A ser santos. ¿Eran hombres pecadores? Eran hombres pecadores. ¿Eran hombres hijos de trueno? Seguramente eran hijos de trueno. Pero dice la Escritura, ustedes son llamados ¿a qué? A ser santos. Imagina. A todos los llamados en Reynosa, está hablando Pablo, y le está hablando y le está diciendo, ustedes son llamados ¿a qué? A ser santos. Filipenses, por favor, 1:1. El apóstol Pablo dice ahí en Filipenses capítulo 1, verso 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. A los de Roma les dice, ustedes romanos, ustedes de Chalco, ustedes de Reynosa, ustedes de Chimalhuacán, llamados a ser santos. Y a los filipenses, a los de Filipos, les dice, ustedes son santos, ¿por qué? Porque están en Cristo, dice. A todos los santos, dice, en Cristo Jesús, que están en Filipos. Jesús ya está haciendo un parámetro. ¿Quiénes eran los santos que estaban en Filipos? Los que estaban en Cristo. Esos eran los santos. ¿Y qué es estar en Cristo? Estar en Cristo es estar en la verdad, porque dice Jesús, santifícalos en tu verdad. Los que están en Cristo están en la verdad. Los que están en Cristo viven como Cristo. Los que están en Cristo caminan como Cristo. Entonces ya Jesús está dando un parámetro. ¿Quiénes son los que pueden ser santos? Unos son llamados a ser santos. A otros le estás diciendo, mira, tú estás sirviendo, tú eres diácono, tú eres obispo, tú eres santo porque estás caminando con Cristo. Y luego dice Apocalipsis, por favor, 14.
Apocalipsis 14:12, por favor. Dice la Escritura, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que están en Cristo. Pero aquí dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces Jesús ya no está dando parámetros, ya no está dando una línea en la cual nosotros podemos determinar nuestra santidad. Tú eres llamado a ser santo. Pero si tú estás en Cristo, caminas con Cristo, dice que tú también eres santo. No hace referencia a los que nunca pecaron. Hace referencia a los que están en Cristo, a todos aquellos que guardan su palabra. Ahora, guardar su palabra es abrazarla, agarrarla, ponerla por obra. Cuando el ser humano conoce a Cristo, veíamos ayer hermanos que dicen, testimonios que decían, ahora más quiero de Cristo. Y se van a agarrar más de Cristo. La mayoría de los que estamos aquí, muchos de los que estamos aquí, sabemos qué es agarrarse de Cristo. A veces, ¿cómo estás, hermano? No, hermano. Y empiezas a dar testimonio de la tribulación. Pero con Cristo estoy. Porque estás agarrado de Cristo. Porque estás sujeto a Él. Porque no te sueltas de Él. Entonces podemos ver que santidad no tiene que ver nada con impecabilidad. Santidad tiene que ver cuánto caminas con Jesús, cuánto estás en Cristo. Entonces podemos ver eso. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios para su pueblo? Dice primera carta a los tesalonicenses, por favor. Capítulo 4, por favor. Verso 3. Dice la Escritura, pues la voluntad de Dios, ¿qué dice? Es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dios tiene una voluntad. Si Dios tiene una voluntad para contigo y para conmigo, ¿cuál es? Tu santificación y la mía. Si Dios anhela algo en su creación, en aquel que le ha recibido, es que Él sea santo. La voluntad de Dios para el ser humano es que Él sea santo. Pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Y la santidad la vamos a ver relacionada con nuestra salvación. Porque vamos a ver, hermanos, cuando hablamos de santificación, tenemos que hablar forzosamente de salvación. No podemos hablar de santificación y dejar a un lado la salvación. Es muy importante, hermanos. Y la Biblia vamos a ver 3 pasajes, hermanos, que muestra la salvación en 3 tiempos diferentes. Y con la ayuda de Dios hoy vamos a entenderlos. No porque en un tiempo sea salvo y en otro no, en todo momento. Pero la Biblia habla de que la salvación la muestra en 3 tiempos diferentes. Y hoy vamos a entenderlo, porque en uno de ellos entra la santificación. ¿Qué es lo que quiere Dios con su pueblo? Que sea santo. ¿Qué ha hecho con los que estamos aquí? Llamados a ser santos. ¿Qué hay con los que están caminando con Cristo? A todos los santos que están en Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú y yo seamos, ¿qué? Santos. Vamos a ver primeramente Tito, por favor. Tito 3. Y quiero que pongamos mucha atención aquí, porque vamos a entender cómo podemos ser santos. Vamos a ver 3 pasajes, por favor. Tito 3:5, por favor. Vamos a leer desde el 4 para entender el contexto.
Tito 3, 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué dice? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación de su Espíritu Santo. Pero dice aquí en el verso 5 que nos ¿qué? Salvó. Quiero que pongamos atención. ¿En qué tiempo está? En tiempo pasado. Dice que Él, cuando se mostró el amor de Dios, Él nos salvó. Ahora vamos a ver otro texto. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18. Vamos a ver este texto. Aquí vimos que Él está hablando cuando Él tuvo misericordia de nosotros. ¿El que hizo? Nos salvó. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18, por favor. ¿Ya lo tenemos? Dice la Escritura: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. A Tito le dice que nos salvó, dice Tito, en tiempo pasado. Pablo le escribe a los corintios y le dice, los que se salvan, dice la palabra. ¿En qué tiempo está? En tiempo presente. Los que se están salvando, los que se salvan. Y vamos a ver un texto más. Romanos 5, por favor. Verso 9, por favor. Romanos 5, 9. Está hablando el apóstol Pablo y dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Tito dice, nos salvó. A los corintios les dice, nos salva. Y a los romanos dice, seremos salvos. Pasado, presente y futuro. Ya me salvé, me estoy salvando, me salvaré. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué? Porque parece ser como que hay tiempos diferentes, hay cosas diferentes de la salvación. No, hermano, la salvación es una sola. Pero debemos de entender estos tiempos. ¿Por qué? Porque la santificación entra ahí en la salvación. Acuérdate, nuestra salvación es por gracia. No es por lo que nosotros hayamos hecho. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia somos salvos, ¿qué? Por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe, dice. Y la fe no solamente es cuando creí o decir que creo. Porque Santiago 2:19 dice, ¿crees que Dios es uno? Bien haces, los demonios creen, dice, y tiemblan. Entonces, nosotros somos salvos porque por gracia. Nosotros no hicimos nada, Dios hizo todo. Él es el que subió a la cruz, Él se dio por nosotros, y en el momento que nosotros tomamos ese sacrificio, Cristo nos salva. Somos salvos no por obras, dice, sino ahí entra ¿qué? La fe. Y la fe es una acción constante después de que nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Salvador. Porque yo cuando yo conocí a Cristo, cuando Él se manifestó en mi vida, cuando reconocí que Él murió por mí, en ese momento me salvó. Pero a partir de ese momento hay una caminata, hermanos, la cual tú y yo estamos viviendo. Y esa caminata, hermanos, esa es la santificación que Dios quiere. Pero esa solamente la vamos a llevar a través de la fe. Únicamente, hermanos. Porque la Biblia dice que sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios.
Y Hebreos dice que sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Así es de que la fe es la respuesta del ser humano a la gracia divina. Hay una ilustración que le he compartido. Se dice que había un malabarista, esos equilibristas, y dice que había puesto una cuerda de un lugar a otro y en medio un gran abismo. Y que de un lado había gente que le estaba echando porras y del otro lado también a la expectativa en un abismo muy grande. Había una cuerda larga. Y que de repente agarró y empezó a caminar este equilibrista o malabarista. Y allí iba tambaleándose, de tal manera que todos veían y todos estaban con nervios y veían cómo iba dando paso a paso, avanzando paso a paso. De tal manera que los de este lado estaban así con la expectativa y de repente se quedaba parado y se asombraban. Unos decían, ¡ah! Y otros se espantaban y allí iba el malabarista. Dice que faltando 5 metros seguía avanzando. Y los de lado donde iba llegando agarraba y unos le aplaudían, otros se emocionaban, otros le echaban porras, otros decían, bien, si puedes. Y él faltaban 5 metros, 4 metros, 2 metros, 1 metro y cuando menos ven, llega del otro lado. Todos en gran euforia, aplauden, bravo, es cierto, y había uno que gritaba mucho, bravo por ti, bien por ti, de verdad, tú haces cosas increíbles y todo, y el malabarista agarra y se le acerca y le dice, ¿tú crees que si yo agarro y regreso, tú crees que si quiero regresar, crees que lo pueda hacer? No, sí, yo te vi, yo he visto cómo tú haces las cosas, de verdad, yo he visto cómo... ¿Qué talento tienes? Yo creo que puedes regresar. ¿Crees que puedo regresar? Le dijo. Yo creo que puedes regresar. Si tú crees que puedo regresar, anda, súbete a mis hombros. Dijo, yo sé que puedes regresar. Yo sé que sí lo puedes hacer, pero que yo me suba a tus hombros, eso sí no lo voy a hacer, dice. Si crees que Jesús puede cambiar tu vida, súbete a sus hombros. Porque creer que Dios puede hacer las cosas, todos creen, los demonios creen. Pero si de verdad crees que Cristo puede cambiar tu vida, súbete a sus hombros. Camina con Él. Y eso se llama fe. Porque tú vas a confiar, no importa dónde vaya, no importa cómo camine, no importa lo que haga, tú te vas a subir a sus hombros y vas a decir, no importa, voy en los brazos de Cristo. Eso se llama fe. Entonces podemos ver que la fe no solamente es conocimiento, es entregarme a Dios, es caminar con Dios, es poner mi voluntad a la voluntad de Dios. Entonces cuando hablamos de estos 3 tiempos, ahora te los voy a explicar. Hubo una ocasión, hermano. Hace un rato platicaba con un hermano muy amado mío. Febrero 2006. 38 años tenía. El peor. Es lo peor, hermano. Pablo dice, de los pecadores yo soy el primero. Yo creo que le ganaba a Pablo. De los pecadores. Pero un día, hermano, un día agarró y era mi necesidad, yo estaba ahí con tanta necesidad y me dicen, oye, te invito a un culto cristiano. Te invito a buscar a Dios. Nunca fueron con la Biblia conmigo y me dijeron, mira, vamos a retiro, vamos a aquello, no. Y de repente me dice un varón, por cierto, no lo he vuelto a ver. Oye, te invito a un culto cristiano. Había un grupo como de 40 hombres. Y ahí estaba mi amado hermano, aquí está Fer. Y él era el que estaba dirigiendo la oración. Y yo cuando me siento como uno de ustedes, agarro y yo lo primero que quería ver era mis santos. Tú sabes, ¿no? Cuando estás en la religión, dices, ¿dónde está el santo? ¿Dónde está? Es al que voy a ir. Y no había nada. Y yo dije, ¿y qué hago? Y luego de repente agarra y dice, vamos a orar. ¿Qué orar? ¿Qué es orar?
No, vamos a hablar con Dios, cierra tus ojos. Bueno, yo cerré mis ojos. Y en ese momento empieza el hermano amado y dice esta oración. Yo le digo al hermano, hermano, Dios te utilizó, porque si no, no me hubiera cansado. No sé, Él utiliza vasos. Y empezó a decir, Padre, en el nombre de Jesús, mira a estos, no tomes en cuenta su pecado, dijo. Eso fue lo que dijo. Vino la convicción. No tomes en cuenta su maldad, no tomes en cuenta aquello. Inmediatamente llegó la convicción y yo estaba ahí quebrantado, viviendo todo mi pecado, mi maldad, lo que había hecho a mi esposa, a mis hijos, a mí mismo, a mis padres, a toda la maldad. Yo le decía, perdóname, Señor, mira, me equivoqué, Señor, hice aquello, perdóname de verdad. Y allí estaba delante del Señor y en ese momento agarré, en el 2006. Reconocí mi pecado, le pedí perdón, Dios me perdonó. Yo le comentaba a Fernando y decía, mira Fer, yo no supe cómo, pero yo lloraba sin ganas. O sea, primero, a veces cuando te pegan, te lastiman, tú lloras, tienes motivo, pero yo en ese momento, la convicción del pecado venía y yo lloraba, lloraba. Bueno, terminaron de orar. Terminaron de todo, yo cerrando mis ojos y como llave, llorando, 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 llorando. Le pedí perdón a Dios y cuando yo salí de ahí, yo salía sin la carga, hermanos. En el tiempo pasado, Cristo me salvó. Eso, hermanos, en el tiempo pasado, cuando tú debes de tener esa conversión, ese corazón volcado a Dios. ¿Sabes qué hizo Dios? Todos aquellos que conocemos a Dios, nos ha pasado, sabemos, de una u otra manera Cristo ha llegado a nuestras vidas. Y cuando llega a nuestras vidas, en el tiempo pasado, se llama justificación. Porque el injusto pagó por el injusto, ese justo pagó por el injusto, perdón. Y en ese momento reconoces tu maldad, en ese reconoces tu pecado y tú le hablas al Señor, le pides perdón, entonces Él está obrando en tu vida y murió por mí, Señor, es cierto. Y ahí viene la justificación. Si eras injusto delante de Dios, el que te hace justo delante de Dios en ese momento. No tenías acceso al reino, por cuanto todos pecaron, destituidos de la gloria de Dios. Dice, pero siendo justificados, ¿qué? Por el sacrificio de Cristo. Y en ese momento me salvó. Ese momento, cuando Tito dice, se llama justificación. Te hizo justo delante de Dios. Por eso dice, Tito me salvó. Pero la salvación no queda ahí. A partir de ese momento, yo, Oscar, tú como te llames, empiezas a caminar con Dios. Empiezas a tener una caminata con Dios. Empiezas a relacionarte con Dios. Una vez que Cristo me justifica, empieza una caminata al lado de Jesús, en el cual tú empiezas a ir a la Escritura, empiezas a ir a la Biblia, empiezas a orar, empiezas a aprender cómo oras, cómo lees, todo empiezas a conocer de Jesús. Te atrae lo de Jesús. Pero ya Cristo te justificó, ahora lo que está haciendo es que la caminata con Dios se llama santificación. Él quiere que tú tengas la mayor relación con Cristo y Él te va limpiando. Porque la santificación no es lo que tú hagas, es lo que Cristo hace en ti, en tu caminar diario. Esa es la santificación. Por eso hay personas que han sido salvas, Cristo las perdona, Cristo las salva, Cristo las saca de la inmundicia, pero cuando van a caminar con Dios se apartan. Por eso dice que sin santidad nadie verá al Señor. Porque Dios te puede salvar. Hoy puede haber personas salvas, pero mañana ya se apartaron. Y lo que Dios quiere es que camines con Cristo.
Él va a ir limpiando, te va purificando, te va santificando. Y eso es lo que quiere Cristo con nosotros. Jesús te va salvando diariamente. A medida que vas caminando con Jesús, va cambiando tus hábitos, va cambiando tu comportamiento, tu manera de hablar, va cambiando tu vida, va cambiando tu voluntad, la va sometiendo a la voluntad de Cristo. A medida que vas cambiando. Por eso cuando tú conoces de Cristo, te enamoras de Cristo, porque te justifica, pero después viene el proceso de santificación, que es tu caminata después de que te salva. Y te vas pareciendo cada vez más y más y más y más, y es un proceso que tú llevas de santificación. Por eso cuando Jesús oraba, le decía: Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra, o tu palabra es la verdad. Y eso es lo que quiere nuestro Cristo, que en todo momento tú camines, porque cuando tú te separas, yo te decía, pierdes esa santificación, estás tomando en poco aquello que hizo el Señor y además te estás separando de Cristo. Ahora podemos ver la justificación, podemos ver la santificación, y ahora dice, ¿qué es cuando dice nos salvará? Porque tenemos que tener ese concepto. Obviamente nos vamos a enfocar en la santificación, pero yo les hablaba de esos tiempos para que podamos entender cómo es que un ser humano, cuando conoce a Cristo, puede ser santificado. En el futuro dice, Primera de Corintios, capítulo 15, por favor. Vamos a leer el verso 51 y 52. Dice la Escritura, está hablando el apóstol Pablo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. Dice el verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Dice que va a llegar un momento en el cual este cuerpo pecaminoso va a quedar transformado. Este cuerpo corruptible, cuando llegue a la presencia de Dios, va a estar incorruptible. Y en ese momento dice que seremos salvos de la ira. Porque este cuerpo, cuando tú caminaste en santidad, cuando tú caminaste en una relación con Dios, dice que será un cuerpo transformado, un cuerpo cambiado. Y ese momento se llama glorificación. Los cuerpos serán glorificados. Ya este cuerpo de pecado quedará atrás, será transformado, ya no habrá. ¿Por qué? Porque caminaste con Dios, porque guardaste sus mandamientos, porque colocaste su ley en tu vida. La santificación nos torna obedientes a Cristo. Mi carácter se va reflejando a Él. Incluso dice Efesios capítulo 2 que fuimos creados para buenas obras. No porque las obras nos salven, lo que nos salva es la gracia, pero después de eso hay una respuesta del ser humano a las buenas obras, creados para buenas obras. Hace unos años, cuando yo iba a la secundaria, había un amigo que llegó a vivir allá, era de Jalisco. Y este muchachito era güerito, la mayoría de todos del pueblo morenitos, chaparritos, de pelos tercos y todo. Este era diferente. Este muchachito era, para pronto, más alto que yo, chinito, güerito, de carita fina, y se hizo mi compañero. Imagínate la diferencia. Entonces, yo chaparrito y todo eso, ahí me pegaba con él. Y él le agradó la relación conmigo.
De tal manera, él entró cuando iba en sexto año. Y cuando empezamos ya nosotros porque tú sabes que cuando tienes un hijo de hasta tal vez cuarto, quinto, no sé ahorita ya, pero en aquel entonces, sexto año, mi mamá me compraba la ropa. Pero ya llega un momento en cuando vas a la secundaria y dices, ya no me gusta ese pantalón y está muy holgado, lo quiero así, lo quiero allá, y empiezas a tomar tus decisiones, quiero esa ropa y empiezas. Entonces este muchachito tenía ya un poco de esos hábitos de escoger su ropa. Entonces yo agarraba y me le pegaba a él y él empezaba a comprar las playeritas, lo que se ponía. Oye, es que este pantalón es así. Y fue tanta la comunión que yo tenía con él que decía, bueno, yo quiero también igual un pantalón como el de él. Yo quiero una playera como la de él. Los tenis igual que los de él, esto igual que de él. Y cada vez que estaba yo más pegado a él, más pegado a él, más pegado a él, me parecía más a él. Así tiene que ser con Cristo. Cada vez que estás más pegado, tienes que parecerte más a Cristo. Nunca me pude parecer igual a él, tal vez como con Cristo, pero cuando tú tienes una caminata con Cristo, te pareces más y más y más a Cristo, mucho más. Entonces nosotros podemos darnos cuenta. Y esto que te digo de los tiempos, de que te salva, de que te está salvando y de que te salvará, te voy a poner un ejemplo para que entendamos cómo es la salvación. Imagina que un ladrón, le compartes la palabra de Dios. Un ladrón, aquel que roba, tiene armas y todo, y de repente le compartes el evangelio, le pide perdón a Dios, se arrepiente, deja su maldad y todo eso. En ese momento se convierte al Señor y este ladrón ya dejó de ser ladrón. Bueno, eso es lo que nosotros cuando conocemos a Cristo lo dejas. Pero imagínate que este ladrón conoce al Señor, ¿seguirá robando? Pues no, hermano, porque conoció al Señor. Sus hábitos van cambiando, su carácter va cambiando. Antes utilizaba un arma, ahora utiliza la Biblia. Antes agarraba y atacaba, ahora lo quieres ir a predicar. Cristo lo salvó una vez, pero ahora su caminar de este ladrón, a eso se llama santificación, porque Cristo lo va moldeando. Lo va haciendo más parecido a Cristo, esa naturaleza. Y llegar un momento que la naturaleza pecaminosa de ese ladrón, cuando esté con Cristo, dice que allá no va a haber nada incorruptible cuando estemos allá con el Señor. Su cuerpo va a ser ¿qué? Glorificado. ¿Y será salvo de qué? De la ira. Pero dependerá de su caminar con Dios, con Cristo. Así es de que la vida cristiana tiene que ser de continuo crecimiento, hermano. Continuo crecimiento. Cierto, Jesús murió en la cruz por nosotros. Un día a ti te pasó lo que a mí. Un día Cristo te justificó. Si tú conoces a Cristo, tú sabes, ahorita cantábamos, fue por mí y fue por ti. Y seguramente estabas recordando cuando te justificó. Aquella ocasión cuando agarró y te habló y te dijo, quiero pagar, yo ya pagué por tu pecado, ven, te estoy llamando y ahí estás y estás recordando, fue por mí, moriste por mí. ¿Qué es lo que pide el Señor? Que caminemos con Cristo. Voy a seguir insistiendo, hermanos. La santificación es cuánto caminas con Cristo en esta vida después de que te justifica. Porque hay unas doctrinas ahí demoníacas que dicen que una vez que ya te justificó, hagas lo que hagas, tú sigues siendo salvo. Y eso es algo incorrecto y no es bíblico. Hay personas que dicen, no, es que yo ya me entregué a Cristo, yo ya recibí a Cristo en mi corazón y ahora sí puedo soltarme la melena, puedo hacer lo que quiera. ¿Y dónde está la santidad entonces? Cristo te salva, pero hace la obra en tu vida, pero te sigue perfeccionando. Romanos 12, por favor. Romanos 12:1, por favor.
Dice el apóstol Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo te tienes que presentar delante de Dios? Santo. ¿Y tú crees que alguien que tiene una relación, que no tiene una relación con Dios, que no ora, que una persona que no le interesa la escritura y se presenta a Cristo, Cristo le aceptará tal así como es? Dice la escritura que te tienes que presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Ayer el hermano hablaba y decía, ¿sabes qué? Sujeta tu cuerpo, sujeta esta carne. Tienes que presentar a tu cuerpo sujeto. No tiene que estar haciendo los deseos de la carne. Tu cuerpo tienes que someterlo. Y tienes que presentarte santo. Y luego más dice agradable a Dios. Luego cuando dice que es vuestro culto racional, está hablando que tu mente es transformada. No solamente tu cuerpo lo presentas, sino tienes una nueva mentalidad. Cristo va cambiando tu forma de ser. Por eso hay veces tú puedes ver a la mujer cuando conoce a Cristo. Era la más amargada, la más enojona, la que no servía al esposo. Y ahora cuando viene, ya no es solamente esa mujer abnegada, ahora es esa mujer solícita, esa mujer virtuosa, esa mujer que está ahí dándole lo mejor al marido. Y dices, esta me la cambiaron, así mismo el varón. Porque Cristo no solamente te cambia el cuerpo, te cambia la mente, te va transformando. Dice el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando camino con Dios voy siendo transformado de adentro hacia afuera. ¿Verdad que nos daba la enseñanza acerca del vestido? Y tú le puedes hablar a un hombre, a una mujer de la moda y de todo, y tú le dices, no, es que mira el peinado que traes, no, es que mira la ropa que traes, y tú les quieres imponer reglas y cambiarlo por fuera. Cuando Cristo cambia, primero cambia tu manera de pensar. Limpia por dentro primero el vaso y lo demás solito va cambiando. Por eso a veces ya ni hay que decirle a los hermanos, oye, es que mira aquello, no, solitos, saben, Dios está cambiando su mente, está transformando su mente, y luego dicen, esto no le agrada a Dios, a ver, ni les dices. Yo conozco algunas hermanitas que llegaron de una manera de vestir, como decían, a lo mejor mundana, pero cuando conocieron la palabra de Dios, no necesitaron de verdad decirles, oye tu vestido, oye aquello, no. Cuando tú menos ves, oye, ¿viste a la hermana? Oye, está atuendo cristiana, tal y como la escritura lo dice. Y tú dices solamente gloria a Dios, porque fue cambiada su mente, fue transformado su pensamiento. Y eso es la santificación. Dios va obrando en tu vida, va cambiando tu vida, va haciéndola conforme a Cristo. Cada vez que tú estás más cerca con Cristo, te pareces más a Cristo. Entonces dice que Él va obrando en tu vida, va santificándote. Así tienes que ser. Proverbios, por favor. El cambio es externo. El cambio, perdón, es interno. El cambio interno da fruto al cambio externo. Proverbios 4, por favor. El predicador da un ejemplo de cómo es que llega el ser humano a la santidad, o cómo tiene que ser. Proverbios 4, verso 18. Mas la senda de los justos, dice, es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es, ¿qué? Perfecto, dice. Cuando alguien no conoce a Cristo, está en obscuridad. Está en tinieblas. Pero cuando amanece, cuando viene Cristo a una vida, resplandece la luz.
Pero la Biblia dice, es como cuando sale el sol. Puedes ver, hoy en la mañana empezaba, quien se levanta temprano, dice, estaba la luz, la luna hermosa, pero empieza a clarear y amanece, y empieza a verse cada vez más. Dice hasta que va subiendo, subiendo, son las 12 y el día es perfecto. Así es la senda del justo. Ese es el proceso de santificación. Primero estás en obscuridad, Cristo te salva, te alumbra y después vas de aumento hasta que el día es perfecto. Y eso es lo que quiere el Señor. Porque mientras el cristiano esté más cerca de Cristo, más imperfecto, no va a ver al de lado, sino se va a ver Él. Tú imagina cuando a veces estás en tu habitación y no hay luz. Y está el espejo ahí. Y tú te quieres ver tu rostro. Está en obscuridad y ¿sabes qué? No alcanzas a ver más que la silueta. Y eso es lo que ves. Y ahí medio ves y a lo mejor te quieres peinar y no puedes. Y si no hay luz, nos ha tocado ver, tráete la vela. Y de repente agarras y empiezas a acercar y empieza a verse más y más. Y ahí empiezas como a ver tus imperfecciones. El gallito, el pelo mal peinado, y ahí lo empiezas a ver. Y de repente, cuando viene la luz, alcanzas a ver, mira, es que aquí quedó esto. Y ves tus imperfecciones, no ves las de los demás. Cuando tú caminas más con Cristo, dejas de ver la imperfección del hermano, de la hermana, empiezas a ver tus imperfecciones. En una ocasión un hermano me decía, fue a una tienda de ahí de las comerciales y fue y me dice, oye, ¿ya viste? Yo no tengo pantallas. ¿Ya viste la pantalla de no sé qué marca y todo? ¿Qué pasó con esa pantalla? Mira, tú la ves y cuando ves los artistas, ahí cuando los ves, mira, se les ve hasta la señal de la viruela que les dio, dice. Alcanzas a ver las imperfecciones, la espinilla, alcanzas a ver todo aquello. Así es cuando viene la luz de Cristo. Ves todas tus imperfecciones. Dejas de ver la imperfección aquella, la de aquel. Estás viendo las tuyas, tus imperfecciones. Por eso cuando tú estás con Cristo, nueva criatura eres. Cuando estás con Cristo, caminas de la manera como Él te dice. Tú puedes ver, entonces ahí ya no ves la imperfección de tu esposa, ves la tuya. Ya no estás viendo, es que la esposa que me diste, Señor, mira, me engañó. No, tú agarras y empiezas a ver tus imperfecciones. Es como la luz de la aurora que va de aumento hasta que el día es perfecto. La vida cristiana es que sigas a Jesús tanto que termines pareciéndote a Él. Es por eso que nosotros insistimos tanto en la oración. Cristo era un hombre de oración. Cuando tú vas a Cristo en oración, conoces más de Cristo, sabes más de Cristo, platicas más con Cristo. Pero imagina si tú quieres saber de Cristo y no oras, ¿cómo vas a saber de Cristo? ¿Cómo vas a saber su palabra? Y si no lees y no tienes lectura bíblica, ¿cómo vas a estar santificado en la verdad? De ninguna manera. Y Jesús hizo una ilustración, la más hermosa que tú puedes ver de lo que es santificación. Juan 15, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 5, por favor. Jesús dio la ilustración más hermosa para que tú veas que esto es lo que Dios quiere. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en ¿quién? En mí. ¿En quién? En Cristo. Dice, y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué dice? Nada. Separados de Cristo no va a haber fruto, dice la Escritura. Si estás separado de Dios, no esperes dar frutos, no esperes ser una nueva criatura.
Sí, Cristo, cuando tú vas, hermanos, yo he conocido personas que se acercan, la palabra de Dios les llega, caen, de repente están ahí quebrantados, pero no tienen una relación con Cristo. Y al rato ya los puedes ver que volvieron al mundo. Al rato su condición de ogros ya sigue saliendo. Sí, están en la iglesia y parece que sí, pero no hay una relación con Cristo. Y Jesús decía, no hay fruto si está separado de mí. No va a haber. Como un árbol de fruta, le arrancas la rama donde está la flor y de repente la pones ahí en la maceta y dices, aquí va a salir el durazno. No va a salir, hermano. Separado del tronco nada se puede hacer. No hay frutos. Y Jesús dijo, tienes que permanecer en mí. Y permanecer en Cristo se llama santificación. Más que nada, te lleva a la santificación. Va siendo, pareciéndote más y más y más a Cristo. Cambia todo tu entendimiento. Dice Tesalonicenses, primera carta, por favor. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, por favor. Y el mismo Dios de paz os santifique, ¿qué dice? Por completo. ¿Qué es lo que hace Dios? Santifica no solamente lo externo, lo interno, lo mental, todo tu carácter lo va a santificar. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, todo dice, todo lo que tú eres, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hace Cristo? Cuando tú caminas con Él, te cambia la mente, te cambia el cuerpo, te cambia el alma, te cambia todo. Por eso, nuevas criaturas. Por eso dice que el mismo Dios de paz, ¿qué? Os santifique. Es lo que hace Cristo. Santificar. Cambia tus sentimientos, cambia tus emociones, cambia tus relaciones, cambia. ¿Tú recuerdas a Pedro? ¿Cómo era Pedro? Intempestivo, ¿no? Incluso llegó a agarrar y cuando vinieron por Jesús, agarró la espada y cortó oreja. Tú lo puedes ver así. Y en una ocasión dice la Biblia, ahí en Mateo 26, 73, dice que cuando le negó, le dijeron, tú eres uno de ellos, porque te delata, tú hablas como él. ¿Qué había hecho, Señor? Había cambiado a Pedro. Y hasta la forma de hablar de Pedro ya no era aquel sin letras y del vulgo, ya era una persona que hablaba como ¿quién? Como Cristo. Así es una persona que está siendo santificada, ya deja aquellas expresiones, aquella forma de hablar, está caminando con Cristo, habla como Cristo, se parece a Cristo. Tenía un tío, murió, hace un tiempo murió, el tío Andrés. Mi esposa era me decía, ahí viene mi tío Andrés. ¿Sabes por qué sabía que venía su tío Andrés? Olías, ese es el perfume del tío Andrés. Por aquí pasó el tío Andrés, decía. Porque cuando pasaba, olías y dices, ese es el perfume del tío Andrés. Especial su perfume. Sabías que ese perfume era del tío Andrés. Cuando tú vas pasando por la calle, pueden decir, este huele a cristiano. Este es un cristiano. Huele a Cristo. Se parece tanto a Cristo que él huele a Cristo. Eso va siendo Cristo. Después de que te justifica, dice que hay un proceso que se llama santificación, la cual si tú no lo llevas, no vas a ver al Señor. Es muy importante, hermanos. Eso es lo que quiere Dios. Segunda de Pedro,
capítulo 3, por favor, verso 18. Dice la Escritura, antes bien, creced en la gracia, dice, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Que dice que un cristiano no tiene que quedarse ahí. Podrás ver muchas personas, van, se sientan, ahí están. Pero dice, tienes que crecer en la gracia, de aumento, hasta que el día es perfecto. Tienes que parecerte más a Él. Hay muchas personas que has visto que llegan a una congregación y la verdad, su nombre está en la silla. Jamás hacen cambios, porque no tienen esa relación con Dios. Podrán sentarse ahí, estar ahí, levantar las manos, pero cuando tú ves frutos, no hay frutos. Sigue siendo el enojón, el ogro, el golpeador, el aquel, sigue siendo porque no hay frutos, porque no hay una relación con Dios, porque no está obrando Dios en su vida. Ahora tú dices, ¿yo puedo caminar con Dios? ¿Es difícil caminar con Dios? ¿Crees que sea difícil obedecer sus mandamientos? Acuérdate, los mandamientos los obedecemos no para ser salvos, sino porque somos salvos, obedecemos la ley. ¿Será difícil caminar con Dios? En mi Biblia encuentro un pasaje allá en Génesis, en el capítulo 5, en el verso 21 y 22, de un hombre que dice que tenía 65 años. Y caminó con Dios 300 más. 365 años estuvo caminando con Dios Enoc hasta que fue levantado. Yo no podré caminar 365 días. Este hombre dice que estuvo 60 años y 300 más caminó con Dios. Ya te lo imaginas, Enoc. Señor, aquí estoy. Señor, tu voluntad, Señor, y ahí estás. ¿Será difícil para ti caminar con Dios 365 días? No, la Biblia habla que es posible. ¿Qué quiere Dios con su pueblo? Santificarlo en su verdad. Eso es lo que anda buscando el Señor. Porque sin santidad no podrás ver al Señor. Por obras no podrás ver al Señor. Tienes que caminar con Jesús. Tienes que parecerte a Jesús. De nada sirve tantas cosas que puedas hacer. De nada van a servir si no tienes una relación con Cristo. Todas tus obras, de nada sirve, hermano. Lo que importa es tu relación con Cristo. Caminar lo más cerca de Jesús, eso te va a llevar a santificación. Eso es lo que va a hacer. Hoy tú puedes someterte a su voluntad. Hoy tú puedes decidir. Tal vez tú has asistido a la iglesia. Incluso tal vez has asistido a retiros. Tal vez no es el primero para ti, porque he escuchado, hermano, este es el 5º retiro que tengo. Gloria a Dios que tiene 5 retiros. La pregunta es, ¿cuánto caminas con Dios? Esa es la pregunta. Porque Dios no va a contar si llevas 20 retiros o 50 retiros. Eso no lo va a contar. ¿Cuánto caminas con Cristo? Eso es lo que quiere el Señor. Y eso solamente tú lo sabes. ¿Cuándo está sujeta tu voluntad a la de Cristo? ¿Cuánto? Nada de impecabilidad. Cuando tú caminas con Dios podrás tropezar. Podrás agarrar y ir caminando, pero te tropiezas, levantas la cara, te agarras de Cristo, te levantas y sigues, tropiezas, agarras de Cristo y sigues, y te levantas y sigues. ¿Por qué? Porque esta caminata sabemos que es un conflicto. Es muy importante que tú sepas y estés seguro que tú eres una persona que está siendo moldeada por Cristo. Porque hermano, si no es así, sin santidad nadie verá al Señor, nadie.
¿Cómo estás tú, hermano? Si hoy el Señor le placiese y dijese, se acabó. La iglesia de Jesucristo, la verdad, os hará libres, ni uno. Tú vas a decir, gloria a Dios, Señor, porque la verdad yo he caminado contigo, Señor. Porque sin santidad nadie lo va a ver. Y va a depender de tu relación con Cristo. El que camina con Cristo vivirá para siempre. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu caminar? ¿Cuál es tu relación con Él? ¿Es de labios? ¿Cuánto te pareces a Él? ¿Cuánto ha cambiado tu vida? ¿Ya amaneció Cristo en tu corazón? Si ya amaneció, hay quien dice, llevó 15 años de cristiano, pero parece que todavía está a oscuras. Porque ¿de qué sirve 15 años si no te pareces a Cristo? Pero y el Señor está llamando a todos los llamados de la iglesia, la verdad os hará libres, llamados a ser santos. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu santidad? ¿Cómo está tu relación con Cristo? Si la has descuidado y te has apartado, hoy es el día que tú puedes ir a Cristo. Si este retiro te ha servido para meditar y decir, cierto Señor, verdaderamente yo me he apartado, ve al Señor, ve a Cristo. Hemos estado hablando del enemigo que llega, que hay luchas, que hay batallas. Seguramente también te ha atacado, seguramente también te ha separado. Pero hoy, si este retiro te ha servido, ve a Cristo. El enemigo va a estar ahí queriéndote derribar. Pero mientras camines con Cristo, estarás seguro y te parecerás más a Cristo. Y este cuerpo y esta mente irá pareciéndose a Cristo, a la santidad. La buena voluntad de Dios es que tú seas santo. Medita cómo estás. Cierra tus ojos, hermano. Porque le dijo a los romanos, a todos los que están en Roma, llamados a ser santos. Y a los de Filipos les dijo, a ustedes, los santos que están en Cristo, en Filipos, estos que sirven al Señor. ¿Qué pide de ti el Señor? Santidad, hermano. Santidad. ¿Qué está pidiendo Cristo? Santidad. Recuerda ahí en el Antiguo Testamento el sacerdote, había una laminita que decía santidad a Jehová. Tienes que parecerte a Jehová. Cuando la Biblia dice que ahí hay una leyenda y que dice que Cristo es santo, 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 3 veces santo. Y yo decía, Señor, ¿por qué Cristo dice que es 3 veces santo? Porque Él siempre estuvo pegado al Padre. Porque Él no se separó. Porque Él no pecó, porque Él no dijo yo me voy a apartar, porque Él es santo, porque estuvo con aquel que es santo. Y Él lo santificó. ¿Con quién estás caminando? ¿Quién es el que te está tomando de la mano? Te está llevando de la mano y te dice, mira, yo te quiero hacer a mi modo. Si es Cristo, Él te está santificando. Pero si no es, tienes que tener temor. Si es Cristo, Él te está llevando a santidad. Pero si no es el que te está llevando de la mano Cristo,
quién te está llevando de la mano? ¿A quién te estás pareciendo? Hoy, hermano, yo quiero decirte, la voluntad de Dios es que sean santos. Y Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Debes de tener la seguridad que caminas con Cristo, porque si viene hoy Cristo, te vas con Él. Medita, hermano. Mientras escuchamos el canto, tú medita quién está moviendo tu vida, a quién te pareces. Porque el enemigo va a estar ahí, hermano, queriéndote seducir, queriendo que te parezcas a él. Porque el enemigo hemos visto que también está allí buscando a quien devorar. Porque Cristo te llama y te dice a los escogidos, a los llamados, aquellos llamados de Teoloyucan, de Reynosa, de Chalco, de Chimalhuacán, de ahí de Temascalcingo, a estos llamados a ser santos. Si hoy tú decides, Cristo también te está llamando. Si hoy has visto tu caminata que no es parecida a la de Cristo, aunque te justifiques, que digas: sí, mira, es que yo le echo ganas, yo tengo buenas intenciones. El infierno está lleno de personas con buenas intenciones. ¿Quieres realmente saber si Dios está santificándote? ¿Cuánta voluntad de Dios? ¿Cuánto te pareces a Cristo? Te seguiré, Señor, donde vayas tú. No quiero apartarme de tu amor. Donde tú camines, caminaré, Señor. Y cada paso que diste en la tierra tú, allí mismo, Jesús, yo pisaré. Así es, Señor. Seguiré tus pasos, Cristo. Te seguiré, Señor, donde vayas tú. Quiero parecerme a ti, Señor. No quiero apartarme de tu amor. Tener tu carácter, Señor, tener tu amor, Señor. Y cada paso que diste en la tierra tú, allí mismo, Jesús, yo pisaré. Amén, Señor. Donde vayas tú, Jesús, Yo iré, Señor, donde tú vayas. Yo iré a donde me envíes, Señor. ahí te seguiré. Donde vayas tú, Jesús, contigo estaré. Y es que yo quiero ser como tú, Amén. Quiero parecerme a ti, Jesús. amar como tú, Amén. vivir como tú, y también morir como tú. Donde vayas tú, Jesús, ahí te seguiré.
Donde vayas tú, Jesús, contigo estaré. Y es que yo quiero ser como tú. Así es, Señor. Amar como tú, vivir como tú, y también morir como tú. Así es, Señor. Si hoy tú has decidido seguir a Cristo, haz un compromiso con Él. Dile: Señor, de verdad, hoy me doy cuenta que mi caminar no es el correcto. Hoy me he dado cuenta que a veces camino contigo, a veces no, Señor. Hoy me he dado cuenta a través del retiro, Señor, que necesito parecerme más a ti. Necesito ser más igual que tú, Señor. Necesito llegar a esa santidad que tú requieres, Señor. Ese nivel de santidad el cual tú estás pidiendo. Padre, hoy quiero parecerme a ti, a Jesús, Señor. Donde vayas tú, no quiero apartarme de tu amor. Y cada paso que diste en la tierra tú, ahí mismo, Jesús, yo pisaré. Te seguiré, Señor, donde vayas tú. No quiero apartarme de tu amor. Y cada paso que diste en la tierra tú, ahí mismo, Jesús, yo pisaré. Donde vayas tú, Jesús, ahí te seguiré. Donde vayas tú, Jesús, contigo estaré. Y es que yo quiero ser como tú, amar como tú, vivir como tú, y también morir como tú. Donde vayas tú, Jesús, ahí te seguiré. Donde vayas tú, Jesús, contigo estaré. Y es que yo quiero ser como tú, amar como tú, vivir como tú, y también morir como tú, y también morir como tú. Dios nos permitió ver ayer un acto de fe de unos hermanos que han decidido caminar con Dios. Hoy el llamado es para ti. No es para los hermanos, bueno, aún es para ellos, aquellos que decidieron sumergirse a las aguas. El llamado es para ti. Tú que llevas tanto tiempo en el cristianismo, tú que has pasado retiros, tú que has estado en muchas reuniones, hoy yo te digo, hoy tú puedes acercarte a Cristo. Hoy tú puedes decir: es cierto, Señor, yo quiero caminar contigo a partir de este retiro 2020, Señor, porque no lo había hecho, Señor,
porque era inconstante, porque Señor, mira, me había descuidado, porque de verdad no había visto que necesito caminar contigo. Si hoy tú quieres hacerlo, hermano, hermana, toma la misma decisión que hicieron los hermanos el día de ayer. Haz un compromiso con Él, ahí en tu lugar. Dile: yo quiero seguirte, Señor, quiero parecerme a ti. De verdad, Señor, me he apartado, Señor, me he separado, y ya veo que separado de ti nada puedo hacer, Señor. Hoy quiero, Señor, haz el compromiso con Dios. Donde vayas, tú, Jesús, ahí te seguiré. Donde vayas, tú, Jesús, contigo estaré. Y es que yo quiero ser como tú, amar como tú, vivir como tú, y también morir como tú, amar como tú, vivir como tú, y también morir como tú, y también morir como tú. Padre, gracias. Gracias porque nos revelas tu palabra, Señor, en nuestra condición, Señor. Gracias porque descubres, Señor, nuestra condición. Padre, gracias por aquellos que han hecho compromiso contigo hoy, Señor. Muchas gracias por cada uno de los presentes, Señor. Guarda tu palabra ahí en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, Señor, a parecernos a ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por cada uno de los presentes, Señor. Muchas gracias, Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.